Ok, vamos. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar la Inclusive Cursos para la Alianza. Es un documento que contiene las estrategias específicas y diversificadas para la atención educativa a alumnos. Vamos a trabajar en dos partes. A mí me corresponde todo lo que es referente a estrategias específicas. Mi nombre es Jacqueline Ayala y soy TP del estado de Coahuila. Y las estrategias diversificadas las va a presentar mi compañera Sandra. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la primera parte de este documento. Primeramente, la introducción. Tenemos que las políticas educativas internacionales hacen patente precisamente la filosofía de educación inclusiva, que como ya sé, de este trayecto estudio, pues inclusiva no deja fuera a precisamente esta igualdad de oportunidades a través de una serie de apoyos específicos y diversificados. Es por eso que estas estrategias, ¿verdad? Las específicas se ponen a disposición de los profesionales de educación especial, como bien lo mencionaba por ahí la compañera Nancy. Está enfocado a los docentes, ¿verdad?, que tienen esta especialización y que atienden a los alumnos con discapacidad, porque ellos son quienes tienen que dominar esta serie de estrategias metodológicas y didácticas precisamente para promover esa participación de todos los alumnos presentes que tienen por ahí alguna discapacidad o alguna barrera del aprendizaje, la participación con o sin discapacidad. Entendiendo ello, es el aprendizaje. Específicamente en el campo del oral, o bien en los temas matemáticos e incluso con tecnologías de información y comunicación. La expresión libre de ideas, así como la sensibilidad ética y el establecimiento de lazos sociales, entre otros. Y entonces las estrategias específicas son apoyos específicos para cada una de las discapacidades, de ahí su nombre, son apoyos específicos de acuerdo a la discapacidad o necesidad que se tiene para lograr el aprendizaje. Y las estrategias diversificadas van encaminadas a la pluralidad en el aula, es decir, romper con las rutinas igualatorias y homogeneizadoras, porque muchas veces el docente únicamente planifica, hablando del nivel básico, el docente muchas veces planifica únicamente actividades enfocadas a los alumnos promedio. Sin embargo, cuando hace ajustes curriculares, podemos decir que está trabajando estrategias diversificadas y si domina algún sistema de comunicación alternativa, pues entonces estaría trabajando estrategias específicas, hablando de educación básica. En el término de educación especial, pues las estrategias diversificadas, como aquí lo menciona, son rutinas igualitarias y homogeneizadoras, donde se pide lo mismo a todos, ¿verdad? Como si fueran alumnos promedio. En el contexto áulico, su impacto radica en que a través de estas estrategias es posible construir una práctica docente que emplea de forma creativa e innovadora los recursos. ¿Por qué? Porque precisamente estamos diversificando esos apoyos o materiales didácticos o secuencia didáctica, estamos diversificando también muchas veces el objetivo, le hacemos por ahí el ajuste curricular o le hacemos el ajuste en el tiempo, ¿verdad? De que a algunos alumnos les damos más tiempo que otros para contestar tal o cual ejercicio, en la interacción también. Entonces implica todos esos cambios o ajustes que se hacen para que el alumno logre el aprendizaje de manera significativa. El uso y aplicación de estrategias específicas y diversificadas ofrece al alumnado la oportunidad de una formación integral, promoviendo el desarrollo de competencias para la vida e incrementando sus conocimientos, sus habilidades y promoviendo sobre todo las actitudes y valores
que hacen posible construir comunidades para que donde todos aprendan y aprendan juntos. Es decir, se ve la diversidad como una fuente, como una oportunidad unos de otros. ¿Cuáles son los marcos de referencia para este documento? Tenemos que no se trata de llevar a un individuo integrado en la comunidad, sino la comunidad es acceso a la persona. ¿En qué medida asegura el ejercicio de los derechos ciudadanos? ¿Por qué? Es que Sí, se corta un poco el audio. Se corta un poco el audio, maestra Jackie. sí, No sé. perdón, sí, perdón, es que abrí la puerta. Voy a apagar la cámara a ver si con eso se mejora el audio. Gracias, ¿Ustedes me maestra. dicen? Sí, ¿Sí se mejoró? Yo sí, creo fue maestra. porque me levanté a abrir. Ok, bueno, continúo. No se trata de evaluar en qué medida un individuo está integrado en una comunidad, sino en qué medida la comunidad es accesible para la persona, facilitando su autonomía personal y asegurando el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. Ok, el desarrollo de estrategias específicas para la atención a la discapacidad y de estrategias diversificadas para todos en el aula es un compromiso que ha dado la Dirección de Educación Especial, y estas estrategias específicas, como bien lo mencionamos, es precisamente para lograr ese acceso de los alumnos con discapacidad, o también para los que enfrentan barreras para el aprendizaje con o sin discapacidad, y también para los alumnos que tienen coeficiente intelectual saliente, es decir, los alumnos con un talento específico o con aptitudes sobresalientes. Estas acciones resultan de todo un andamiaje político, no nada más nacional, sino también internacional. Por ahí desde los años 30, ¿verdad? Tenemos diferentes conferencias que se han ido orientando a fomentar una cultura inclusiva entre las naciones, e incluso nos han otorgado a nivel nacional sugerencias por parte de la UNESCO para mejorar todo lo que conlleva esta acción de equidad y de interculturalidad. Al ser adoptado e introyectado, como lo es con la Agenda 2030 y con algunas conferencias de educación inclusiva, la de Salamanca, etcétera, todas estas acciones dirigen las acciones institucionales y encaminan hacia propuestas de trabajo que abren múltiples posibilidades para construir juntos escuelas y aulas inclusivas. Nos está hablando de trabajar de manera conjunta o colegiada con el equipo de educación especial. Recordemos que ellos son un apoyo, el USAER, las escuelas de educación básica. El contexto político normativo. Aquí tenemos el MACE 2011, creo que es el libro morado, donde se organizan los principios filosóficos, teóricos y descriptivos de todos los instrumentos de política educativa internacional. También tenemos los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Educación. Todos estos hacen mención a las necesidades de reducir las desigualdades regionales de género entre grupos sociales, y nos dan esa sugerencia, ¿verdad?, de algunas acciones que permiten mejorar o ampliar las oportunidades educativas con especial atención a la población en situación de vulnerabilidad. Sabemos que los alumnos vulnerables no solamente son los alumnos con discapacidad, sino también los que hablan diferente lengua o que son de diferentes razas. Sin embargo, en este aspecto vamos a considerar únicamente a los alumnos que afrontan barreras con y sin discapacidad, o bien a los sobresalientes.
Tenemos también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este constituye un referente importante para nuestro país en la definición de políticas y de estrategias. Por ahí estuvimos viendo en algunas, hace algunas semanas, ¿verdad? Esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, al igual que la Estrategia Nacional de Inclusión, y por ahí tenemos bien determinado lo que son las políticas y las estrategias para llevar a cabo esta podría decirse, pues es que también son estrategias y líneas de acción, ¿verdad? Encaminadas a lograr el máximo logro de los aprendizajes de los alumnos, precisamente integrando a los alumnos, atendiendo la diversidad y promoviendo este logro máximo de los aprendizajes. Sobre todo en relación a lo que nos marca la Ley General de los Niños y Adolescentes y nuestro artículo 3º, puesto que ahí nos hace mención que todos tienen derecho a una educación, igualmente las personas con discapacidad. En la convención se amalgaman los principios postulados del modelo social de la discapacidad, que orienta el reconocimiento de las barreras para el aprendizaje y la participación impuestas por el entorno. Dijimos que las barreras para el aprendizaje y la participación se enfrentan o se experimentan, y quien realmente las interpone, por así decir, los obstáculos, pues son los contextos, las interacciones, las personas que rodean a los alumnos, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde surge la necesidad y el compromiso por generar condiciones para asegurar lo que nos incluye la equidad, que es primeramente el acceso. Una vez que se tiene el acceso a la educación, continuamos con lo que es la permanencia, que realmente permanezcan en la institución y que egresen de ellas. Y para ello, pues se tienen que lograr los aprendizajes. ¿Cómo? Pues realizando los ajustes curriculares razonables en función de las necesidades que cada alumno tenga y considerando sobre todo sus capacidades, porque nosotros muchas veces etiquetamos y cuando hacemos la intervención pedagógica nos damos a conocer esas etiquetas y esas áreas de oportunidad, pero sabemos que debemos de partir de la potencialización de sus capacidades, no de sus áreas de oportunidad. El contexto político normativo nos habla del Acuerdo 592, que es el que estipula la articulación de educación básica en el Acuerdo 648 sobre las normas generales de la evaluación de educación básica. Por medio de esto se aseguran las condiciones estructurales y organizativas para que prevalezcan los principios de pertinencia, inclusión y cumplimiento de la normatividad que regula la educación básica. Esto con el objeto de garantizar el logro del perfil de egreso en todos los niveles de educación. Dijimos hace un momento que no es nada más el acceso y la permanencia, sino también el logro de los aprendizajes y permitir que estos alumnos egresen de estos niveles educativos, precisamente para contribuir con ello en la formación integral de estos estudiantes en contextos. Para eso no es necesarias las prácticas inclusivas, sino también que se desarrollen en contextos sociales y educativos inclusivos, y para ello es necesario crear culturas inclusivas, como bien nos lo menciona nuestra Estrategia Nacional de Equidad e Inclusión. Los principios teóricos pedagógicos de las estrategias de apoyo al desarrollo del currículo y al aprendizaje nos mencionan que las estrategias específicas y diversificadas son recursos que favorecen y apoyan el derecho de recibir una educación de calidad a través de los medios que promueven el aprendizaje significativo. De acuerdo con las condiciones que resultan de cada discapacidad y de las necesidades particulares de cada alumno y alumna. Es decir, las estrategias específicas pues van encaminadas a lograr estos aprendizajes significativos, pero para ello nosotros tenemos que tener un diagnóstico de realmente cuáles son sus capacidades, sus necesidades y sus intereses para partir de ello y poder identificar las estrategias acordes a sus necesidades. Su fundamento teórico y metodológico reconoce que la discapacidad se pone de manifiesto como resultado de una sociedad con falta de visión,
de planeación de recursos y de estrategias que permiten y faciliten la participación y el aprendizaje de todas las personas con igualdad en igualdad de condiciones. Entonces, este fundamento teórico metodológico está enfocado precisamente a tener una visión, ¿verdad?, de qué es lo que vamos a realizar para poder sufragar estos obstáculos que ellos están atravesando, ¿verdad? Y apoyarlos de recursos que pueden ser educativos y pueden ser materiales o metodológicos. Las estrategias didácticas son al mismo tiempo un recurso y un derecho de y para los alumnos y alumnas con discapacidad a recibir una educación de calidad con equidad. ¿Cómo lo van a hacer? Pues a través de la creación de ambientes orientados al logro de los aprendizajes y al desarrollo de las experiencias áulicas y sociales, donde tiene que haber una movilización de saberes, y para que haya una movilización de saberes, pues tiene que haber una interacción. Sabemos que un ambiente de aprendizaje no es nada más el espacio y los recursos, tiene que haber esa interacción entre los agentes educativos. Entonces se tiene que propiciar que participe ese alumno. Dijimos que la equidad no es nada más el acceso, también es la participación. Entonces, ¿cómo vamos a lograr la participación? Pues más adelante vamos a ver algunas de las estrategias que nos están proponiendo en este documento. La aplicación de estas estrategias específicas y diversificadas permiten atender de manera pertinente los requerimientos educativos que demandan los estudiantes en los diferentes contextos escolares y sociales. En su conjunto, son estrategias didácticas porque permiten el enriquecimiento, desarrollo y evaluación del currículo. Al considerar recursos, dijimos escolares, condiciones, requerimientos, hablando de que debemos conocer no solamente los estilos y ritmos de aprendizaje, sino también la cultura, el contexto social de donde vienen estos alumnos. En sí, pues conocer también conocerlos de manera integral para poder determinar las estrategias más adecuadas. Permite orientar acciones pedagógicas con el fin de contribuir a eliminar práctica o de rezago escolar e incluso de reprobación, porque muchas veces sabemos que los alumnos con discapacidad, pues eran los que estaban allá en el rincón, los niños discriminados, los que nadie les habla, de que no le entiendo, de que no se comunica bien, o en el mayor de los casos, bueno, tiene una discapacidad visual, lo siento, y con él no es así. Entonces, entre otras condiciones que tienen, que afrontan, ¿verdad?, barreras para el aprendizaje y la participación, pues están también los procesos pedagógicos, porque muchas veces esas barreras dijimos que también las está propiciando el docente. Cuando no por ahí en algún artículo nos menciona que el hecho de no realizar ajustes curriculares implica una discriminación de nuestra parte. Es necesario responder a los requerimientos generales de la población, viendo la diversidad como una oportunidad de aprendizaje. Otros principios lógicos diferentes entre los estudiantes con discapacidad, ameritando con un despliegue de apoyos que contemplen las características de tal condición plantea. Por alumno CUSIC tenemos diferentes opciones para atenderlo, porque depende de su grado de hipoacusia o de sordera. Podemos utilizar sistemas alternativos de comunicación, como lo es el tablero de comunicación, como lo es el lenguaje, o como lo es la lectura labiofacial. O sea, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer sus necesidades, sus capacidades, para poder determinar de manera fundamentada qué es lo que más apoyaría su proceso de aprendizaje. Para ello, hay que asumir la dimensión general de cada discapacidad, así como la dimensión personal
obligando al docente a realizar un proceso de flexibilización y de ajuste en el desarrollo curricular. Y pues esto también forma parte desde nuestro plan y programas 2011, donde podemos hacer esa flexibilidad en los contenidos, incluso cuando se hacen ajustes curriculares, pues estos se pueden realizar desde el objetivo, en, en la evaluación, donde lo de curricular es un principio que caracteriza el curricular y se concreta desde la planeación didáctica. Es decir, aquí es donde nosotros visualizamos, ¿verdad?, qué es lo que vamos a desarrollar para favorecer ese proceso en el educando, en la adquisición de aprendizaje. Es una práctica que se debe de realizar de manera oportuna por parte del docente en las aulas. Y luego aquí nos habla ya de lo que es el diseño universal del currículum 2011. Lo hace a todos y la flexibilidad como principio pedagógico. Hace posible ofrecer entornos en donde se cuente con la posibilidad de participación y combinación de sus condiciones. Cuando hablamos de un diseño universal, ya podemos también hablar de diversificando a un todo. No estamos considerando únicamente a los alumnos promedio, hablando de escuelas de educación básica, ¿verdad? Estamos planificando para todos con este tipo de estrategias, dando esas libertades para que el alumno asuma de qué manera quiere aprender, nosotros tenemos que hacerles llegar la información por diferentes canales y vías, por eso se dice que es multisensorial, y ellos hacen, presentan ese logro del aprendizaje de acuerdo a sus capacidades, a sus intereses y pues ellos eligiendo la forma en que lo pueden realizar. Por eso nos habla de un diseño universal. Atender a la diversidad en el aula significa que los docentes se ocupan de todos los estudiantes, generando ambientes de aprendizaje enriquecedores y diversificando la enseñanza. Aquí es necesario prestar especial atención a todos aquellos alumnos que requieren apoyos para participar y para aprender en igualdad de condiciones. Todos los alumnos y alumnas pueden progresar si se otorga oportunidades. Obviamente, si está el alumno al final del aula y no interactuamos con él, pues va a ser muy difícil que aprenda, ¿verdad? Aunque tenga todas las condiciones para ello. O sea, se tiene que crear un ambiente favorable para el aprendizaje. Ahora, con este tipo de alumnos, pues las ayudas y medios compensatorios obviamente son necesarios, ya que de ello depende cómo va a tener discapacidad visual, si no, bueno, depende de su estilo de aprendizaje, obviamente nos está escuchando, pero no nos está observando a lo mejor las actividades que estamos realizando, aprendizaje multisensorial, entonces sí tenemos que hacer esos ajustes necesarios acorde a sus capacidades. En este caso, pues si estamos viendo por ahí algún tipo de no sé, en los primeros grados, ¿verdad? Por ahí lo que es la sal o incluso cuando no se tienen los materiales, que no estás en esas escuelas de educación inclusiva donde te llegan recursos o libros. He visto, ¿verdad? Me ha tocado compañeros que hacen las formas de las letras utilizando utilizando el silicón. Entonces, los niños, pues, por ahí de que se hacen con el silicón. Entonces, todo depende también de la creatividad que existe por parte del docente para ayudar al alumno con esos medios computatorios y lograr que siendo los, ¿verdad?, a que tengan esa experiencia de aprendizaje en el aula. El equipo docente requiere avanzar hacia planeaciones de aulas más diversificadas. Dijimos anteriormente que muchas veces planificamos únicamente para los alumnos promedio y dejamos por ahí a los que están
o más arriba o más abajo del promedio. Entonces es necesario pues planificar de manera creativa, con actividades divertidas, interesantes, considerando sobre todo los niveles, los ritmos y los estilos de aprendizaje, así como los intereses y motivaciones y características socioculturales de los alumnos, su lengua materna, los valores, las concepciones que tengan estos del mundo, las relaciones, y si es necesario, pues incorporar estrategias que promuevan la accesibilidad universal en diferentes áreas, como son la comunicación, la información, la movilidad, los bienes y servicios, así como actitudes. Aquí, si se fijan, nos vuelve a hablar de una accesibilidad universal, que es cuando planificamos para todos, promoviendo esa diversidad en el aula. Conocer y utilizar estrategias y múltiples formatos de presentación. Volvemos a que esto es muy relacionado con el diseño universal, porque le vamos a hacer llegar a través de múltiples formatos. Si se fijan, el DUA así lo dice, dentro de sus principios y pautas es proporcionar múltiples formas de representación, proporcionar múltiples formas de expresión, proporcionar múltiples formas, y aquí lo vemos. Entonces, por ahí podemos encaminarnos a lo que nos puede servir a nosotros con educación básica, porque sí es cierto, este documento está enfocado a educación especial. Podemos sacarle los dos modos de comunicación, tipos, los tableros de comunicación, los canales sensoriales, estilos de aprendizaje e intereses. Desarrollar actividades para promover la autonomía, la motivación. Se trata de promover el desarrollo de un currículum inclusivo, accesible para todos, a través de una enseñanza a nivel y de la creación de contextos de aprendizaje enriquecedores, donde podemos ver de manera nata este currículum flexible para todos. Pues si han visitado una escuela Montessori, es eso, donde cada alumno decide qué va a hacer, en qué momento lo va a hacer, con qué herramientas. Sin embargo, pues estamos lejos de llegar a eso en una escuela pública, ¿verdad? Sí tenemos un currículum flexible, porque nosotros podemos determinar, por lo mismo de que los aprendizajes esperados no tienen por qué darse en tal o cual periodo de aprendizaje. Nosotros podemos de ahí es por lo que llamamos un currículo flexible. Pero el hacerlo conlleva un poquito más. Entonces, de los nuevos libros de texto, yo creo que sí va a tener que haber un gran cambio para que realmente amerite decir que se va a trabajar de manera inclusiva. Tendría que tener ese plus. Bueno, y ahora sí llegamos a lo que son las estrategias para la atención escolar. Y son muy sencillas las estrategias. A lo mejor las voy a abordar muy específico de abundancia. Sin embargo, no creo que nos las pregunten así. O sea, nada más conocer son esas estrategias específicas para dar respuesta precisamente a las necesidades básicas de estos niños con pues implica un compromiso por todos los profesionales, tanto de las escuelas como de educación básica. Siempre se ha hablado de trabajar de manera colaborativa, en equipo, ¿verdad? Todos en torno a una misma meta, no trabajar ellos hacia una meta y nosotros hacia otra, sino tiene que haber ese intercambio pedagógico y ese consenso para establecer una estrategia o bueno, antes propuesta curricular, ¿verdad? En equipo. Sin embargo, pues ahora no se le llama así. No es se me fue la palabra, la evaluación psicopedagógica, o sea, todo eso ya quedó atrás, ¿verdad? Sin embargo, es nada más trabajar en equipo
y porque pues ellos ya deben de entrar al aula y deben de propiciar estas estrategias específicas o diferenciadas dentro del aula. No es como antes de que te lo llevabas allá y allá le trabajabas lenguaje de señas o le trabajabas, si no puede hablar, pues a todas esas estrategias para lo que es el aparato fonoarticulador, ¿no? Ahora, si se quiere realmente trabajar en el aula, siendo inclusivos, pues se tendría que trabajar con algunas estrategias específicas, pero de manera diversificada, de modo que una estrategia específica cuando se trabaja con todo el grupo, se convierte en una estrategia diferenciada o dependiendo de cómo se habla. Por decir, si un alumno tiene problema de lenguaje y nosotros queremos incluirlo y ponemos a todos eh, como una actividad, ¿verdad? Antes de empezar la clase con una pelotita, soplarle al popote y que salga por ahí la pelotita y no lo hacemos nada más con el niño, ya estamos haciendo una estrategia específica, pero lo estamos haciendo con todos los alumnos, los estamos involucrando. Entonces ya ahí creando única, pero de manera diversificada. Entonces, para generar las condiciones y concretar las experiencias de aprendizaje más idóneas, favorecer el desarrollo de competencias para promover la accesibilidad plena en las 4 áreas básicas, que son la formación, las estrategias específicas han sido impulsadas de educación especial y ofrece sustento teórico, metodológico y operativo que hace factible dar respuesta a la población en torno al compromiso institucional de crear esos ambientes inclusivos donde todos oportunidades, nuestras inquietudes, pero sobre todo desarrollar las competencias, utilizando las TIC, fortaleciendo la autoestima y el aprecio por los demás. Como les decía, si tú ya tienes bien identificada la problemática que tiene, pues ya vas a eh, eh, pues checar, ¿verdad? ¿Cuál estrategias específicas es la que le favorecería a ese tipo de alumno? Entonces la implementación exige ese análisis contextual de la realidad que se vive en esa escuela, en esa aula, para poder serla implementada. En paralelo, hay que responder a ese compromiso que también implica que los profesionales de educación especial participen en procesos de capacitación y de formación continua, porque obviamente nosotros no podemos manejar el lenguaje de señas, el lenguaje de braille, la lectura labiofacial, o sea, el tablero de comunicación, el punzón. Son tantas las estrategias que pues sería una locura, ¿verdad? Sin embargo, pues ya vemos que en las escuelas normales, ya es una en la Ciudad de México que se llama, la normal ya se llama educación inclusiva y dentro de su programa ya tiene varios de estos sistemas alternativos de comunicación dentro del perfil de egreso. Entonces, sí va muy encaminado a que los docentes atendamos la diversidad sin apoyo de un USAER. Bueno, dentro de, ahora sí ya entramos en sí en las estrategias específicas. Una de ellas es el modelo de educación bilingüe para sordos. Este se formalizó institucionalmente para la atención, para dar atención a esta población de alumnos sordos, ¿verdad? Y consiste básicamente en el uso del lenguaje de señas como lengua natural de esta comunidad y para promover su cultura. ¿Cuál es su propósito? Pues es precisamente brindar atención a los alumnos sordos en un contexto bilingüe, donde sea a través del uso de la lengua de señas y el español, así como yo lo relaciono mucho con los indígenas, ¿verdad? Porque nos dicen, es un ambiente bilingüe, su lengua natal y el español. Bueno, lo mismo pasa con los sordos, su lengua
natal podría ser el lenguaje de señas y aparte el español escrito. Entonces, para elevar la calidad de su educación y contribuir a su inclusión social y laboral. A esta estrategia se le denomina modelo de educación bilingüe y conlleva varias líneas de acción, entre ellas la implementación precisamente de este modelo para alumnos sordas y sordos. ¿Qué se tiene que hacer para ello? Pues capacitar y actualizar al docente de educación especial, elaborar los materiales de apoyo. Este modelo de educación bilingüe se sustenta en un enfoque sociocultural y reconoce que los sordos forman una comunidad en la que predomina la cultura visual y lo que los une es ese lenguaje de señas. El modelo de educación bilingüe tiene como propósito brindar atención educativa a estos alumnos en contextos bilingües, donde se use tanto la lengua de señas como el lenguaje escrito o bimodal. Para ofrecerles el acceso a la educación de calidad y contribuir realmente a la escolar y social. Para esto es imprescindible las dos lenguas, dijimos, o sea, tanto la de señas como la de español se tienen que trabajar en el mismo nivel de importancia. Y por ello fue necesario, pues, contratar profesionales o capacitarlos para que realmente se apropiaran de este lenguaje de señas mexicanas y pudieran hacer un cambio de paradigma y cambiar el enfoque, porque antes el enfoque era clínico, partíamos de las necesidades, de las discapacidades que tenían y cambiamos a un enfoque social cultural y posteriormente, actualmente, a un enfoque ecológico. Bueno, este modelo de educación bilingüe se sustenta en un enfoque inclusivo, dijimos, donde se tienen que impulsar las dos lenguas, tanto la de señas como el lenguaje escrito. Pero bueno, se tiene que aprender por ahí esta lengua de señas y cómo, pues, estableciendo en un contexto de trabajo ambas lenguas para favorecer a estos alumnos que tienen esta discapacidad y aprenderles ambas, ¿verdad? Y ¿con qué objeto? Pues acceder al currículo. En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2, fracción 7, la lengua de señas mexicana es reconocida como una lengua de una comunidad de sordos. Consiste en una serie de signos gestuales articulados por las manos, ¿verdad? Muchas veces ese lenguaje de señas es natural, o sea, si tú no aprendes lenguaje de señas, bueno, si han tenido contacto con un alumno sordo, muchas veces en los primeros grados, el alumno todavía no va a un CAM y todavía no conoce el lenguaje de señas, no lo ha aprendido. Sin embargo, es como el lenguaje natural de nosotros, ¿verdad? Que los niños van aprendiendo de su contexto y ellos van de manera natural creando señales y aprende a comunicarse incluso con sus padres de familia, aunque no, o tutores, aunque no conozcan en sí el lenguaje de señas, aprenden a comunicarse. También es cierto que muchas de estas señas pues son naturales, ¿verdad? Y pues sí es muy importante tener constante comunicación con este tipo de personas, porque, bueno, en lo personal yo he tomado, yo creo, 3 veces el curso. Yo soy maestra de educación básica, pero sí me especialicé en audición y lenguaje. Y me dieron esta asignatura y luego después tomé un curso y se te olvida. Cuando tienes un alumno sordo no necesitas ni clase, o sea, aprendes, porque es la necesidad, porque lo tienes ahí. Una vez que se va o que te alejas de esa persona, pues se olvida, ¿verdad? Es cuestión también mucho de constancia. Entonces decimos que esta expresión pues va acompañada también de gestos articulados, no nada más con las manos, sino también faciales y gestuales. Y dijimos que muchas veces son naturales. Hay que mencionar que el lenguaje de señas mexicanas pues es patrimonio lingüístico, ¿verdad? Aquí en México existe su nombre lo dice, lengua de señas mexicana, pero hay más de 30 lenguajes de señas, ¿verdad? Porque difieren de acuerdo a la situación geográfica. Implementar este modelo bilingüe en los CAM se favorece con la incorporación de un adulto sordo,
que fue lo que se hizo, ¿verdad? Y para asumir la función de instructor sordo. Aunque no fuera un maestro, con que fuera una persona sorda, pues se incluyó en este proyecto, siendo una de las figuras principales. También se incluyó por ahí un otro tipo de instructor, bueno, lo menciona más adelante. Bueno, dicha figura fortalece la estructura organizativa de los servicios de educación especial y enriquece la oferta educativa del CAM, al asegurar por este medio la presencia, uso y valoración del lenguaje de señas mexicana. Es decir, podría ser así como el tipo traductor de lo que está hablando por ahí la maestra en cuestión, supongamos que están en un CAM. El instructor, a su vez, constituye el modelo lingüístico y aporta estos contextos, aspectos culturales a la comunidad sorda. Otra figura importante en este modelo, aquí está, es el intérprete del lenguaje de señas, quien tiene la responsabilidad de fungir como un puente de comunicación entre la comunidad sorda y la comunidad oyente. ¿Cuáles son los docentes para que cumplan con este perfil y desempeñar funciones que demanda este modelo? Pues dominar el español, ser hablante fluido del lenguaje de señas mexicana, por eso hubo una capacitación en esos años para ser hablante fluido de este lenguaje, conocer e implementar las estrategias específicas como una segunda lengua, conocer la cultura del sordo, desarrollar los procesos de enseñanza en un ambiente bilingüe. Y el instructor, ¿qué es lo que debe de hacer? Pues apoyar al maestro en ese lenguaje de señas. Dijimos que era el puente, ¿verdad? Durante ese trabajo de grupo, si el docente por ahí habla o está trabajando en la lengua oral, pues es el instructor quien actúa como un intérprete. Establecer comunicación con los estudiantes y facilitar el acceso a la información requerida para comprender y participar en las actividades del aula. Funge como modelo lingüístico de esta lengua de señas mexicana. Propone actividades que favorezcan el aprendizaje de señas. Propicia el enlace entre la comunidad escolar y las comunidades. Dirección de Educación Especial es el compromiso de generalizar el desarrollo de ambientes bilingües a través de acciones para la capacitación personal, para el conocimiento, uso y enseñanza de esta lengua de señas y del modelo escrito como segunda lengua. Aquí la capacitación y formación continua de los profesionales de educación especial y la comunidad educativa en general deben contar con los medios para desarrollar sus competencias comunicativas, para fortalecer estos ambientes de aprendizaje, pero sobre todo para hacer factible la inclusión, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito social y laboral. De la misma manera, estas estrategias tenderán a favorecer la enseñanza y el aprendizaje del español escrito como segunda lengua en los alumnos sordos y alumnas sordas, que enmarcan en este modelo de educación bilingüe. Y promoverán la accesibilidad en el ámbito de comunicación y construcción de escuelas y aulas inclusivas. Bueno, otra de las estrategias específicas, es la enseñanza y el aprendizaje del español escrito como lengua. Para ello, nos da como pauta la lectura formal del texto como estrategia didáctica. Aquí, en este modelo de enseñanza bilingüe, se emplean estrategias específicas, entre ellas el fortalecer la enseñanza del aprendizaje del español escrita como segunda lengua. ¿Cómo se hace? Pues esas estrategias tienen como central la lectura formal de un texto, cuyo propósito es lograr que las alumnas sordas y los alumnos se apropien de los elementos del español y que se fomente el gusto por la lectura. ¿Qué se hace para que los alumnos puedan llegar a leer estos textos? En el primer momento se discute el lenguaje de señas mexicano acerca de texto, se aplican estrategias de lectura, así como lo hacemos en el aula, la anticipación, la predicción, igual. Se recuperan los conocimientos previos y se busca el momento oportuno, ¿verdad?, para despertar el interés por el contenido. Se aplican estrategias de lectura
partiendo de la portada del libro para que anticipen o para que predigan, servirse el cuento o el documento que se está trabajando, pues analizando sus ilustraciones y de ahí que establezcan predicciones en relación a de qué se trata el cuento a partir de la ilustración o a partir del título de que creen que se va a tratar. O sea, es lo que hacemos nosotros, por así decir, ¿verdad? Nada más que pues ellos lo tienen que hacer en su lenguaje. El segundo momento es la traducción a la vista del texto, porque una vez que ya lo hicieron en su lengua natal, por así decir, tienen que hacer la traducción del texto escrito en tiempo real, como dice el lenguaje de señas, pero ahora en español, y todos los estudiantes sordos deberán comprender el texto y la información que contiene. En un tercer momento se recuenta en lenguaje de señas mexicanas, es decir, se hace 2 veces. Esta oportunidad es para ampliar el vocabulario y perfeccionar el uso del lenguaje de señas mexicanas. Se identifican los principales personajes o las ideas principales, se identifica la estructura y las características del texto. Es básicamente lo que realizamos, nada más que pues se hace primero en una lengua y luego en la otra para afianzar la segunda. Y por último, el cuarto momento es hacer la lectura en español, pero a través del lenguaje de señas mexicanas. Aquí la propuesta es esa, ¿verdad? Donde ya se atiendan los errores gramaticales y hacer la revisión de las producciones escritas. Y pues va encaminado a que todos los estudiantes sordos comprendan el texto y la información. Otra de las estrategias específicas es la atención educativa para alumnos y alumnos ciegos o con baja visión e implica 4 líneas de acción. La primera, otra vez y la más importante, siempre va a ser la capacitación de docentes de educación especial sobre las estrategias metodológicas que van a permitir eliminar o minimizar las barreras de los alumnos con discapacidad visual, porque en este caso son ciegos o de baja visión. Orientar, ¿verdad? Con actividades técnico-pedagógicas a los docentes de CAM y de USAED, pues que conozcan estas estrategias didácticas para que puedan acceder al currículo. La orientación también a los padres de familia, quienes van a apoyar a favorecer esta inclusión, tanto en la escuela como en la sociedad. Y por último, elaborar los materiales metodológicos necesarios y didácticos, con apoyo tanto de docentes, alumnados y padres de familia. Les comentaba que a mí me tocó, no me acuerdo si les comenté a ustedes, es que como tengo otro círculo de estudio antes, sido, mm, en las aulas, sobre todo, no sé, cuando se tiene el recuerdo, se tapiza, por así decir, se forran las paredes, porque se supone que eso ayuda a que se conserve el sonido. Y también otra de las actividades que se hacía, que recuerdo, es que ponen la música, pero reciben los alumnos de los pies descalzos las vibraciones del sonido y empiezan a moverse, o sea, identifican el ritmo de la canción, ¿verdad? A través de sus pies. Entonces, hay situaciones que no requieren mucho dinero y que con algo de creatividad y de recursos, por ahí reciclables, se pueden establecer acciones también. Enmarcadas en estas líneas de acción para la implementación de estrategias, se prioriza la formación continua a partir de la actualización con estrategias de atención a la discapacidad visual. ¿Cómo? Pues con una capacitación específica, con un curso taller enfocado al uso y manejo del abaco Kramer. La asesoría, la orientación y el acompañamiento técnico a docentes de educación especial. ¿En qué consiste? Pues el sistema Braille. La introducción al sistema y enseñanza de la lectura y escritura de niños y niños ciegos. Dijimos que primero la capacitación, que tiene 2 finalidades, que se conozca el sistema Braille y que se acceda a los contenidos curriculares, apropiándose de esta metodología, ¿verdad? Que es la lectura y enseñanza a través del Braille. Los alumnos para esto es necesario que los alumnos primeramente consoliden su esquema corporal,
su motricidad fina, la ubicación espacial, lateralidad y sensopercepción, como elementos esenciales para su desarrollo integral y para su apropiación del sistema Braille. Esto se logra a partir de la programación de actividades orientadas precisamente a la estimulación y discriminación táctil, y pues para esto tenemos también en los CAM, hay un curso de estimulación temprana, o sea, los niños con discapacidad entran desde pequeños, por así decir, a ese nivel, ¿verdad?, de estimulación temprana. Para lograr que los alumnos ciegos o con baja visión desarrollen la máquina Persin, el programa House, parlante para PC, y que estos apoyan el proceso del braille. Es importante tener en cuenta que estas actividades que se realizan con el alumno ciego deberán acompañarse de una descripción verbal detallada para que constituya un medio para ampliar la información que reciben del medio y facilitar la manipulación de este material. Bueno, aquí se describen los momentos que se tienen que realizar para el aprendizaje del sistema Braille. Yo lo incluí. Creo que esto es más Dejamos de escuchar la maestra Jackie. mi hija de ver agarrar. No, seguimos sin poder escucharla. Bueno, a lo mejor ahorita mientras se reintegra la compañera Jackie, porque no logramos escucharla A ver, todavía, maestra. ahí, Ah, ya, a ver, ¿ya me maestra. escuchan? Ya le escuchamos mejor. Sí, Sí. ok, gracias. Bueno, les decía, el recorrido que vamos a hacer es muy específico sobre cómo enseñar el braille a los alumnos. Sí considero que esto es más para los maestros de educación especial, sin embargo, pues se va a abordar de manera general. ¿Y cómo se enseña el braille? Pues se inicia con ejercicios de sensopercepción, continuando con la consolidación del esquema corporal y signo generador, hasta llegar al uso de la regleta y el punzón. Primeramente, los ejercicios de sensopercepción representan un momento de trabajo imprescindible en un alumno ciego, ¿verdad? Obviamente, porque es por sus sentidos como se adquiere la información. Al no poder ver, ¿verdad? Utilizan sus demás sentidos. Entonces es muy necesario potenciar el uso del tacto, del oído, como ahorita les mencioné el ejemplo de que perciben el, el sonido a través de sus pies, ¿verdad? El consolidar su ubicación espacial y su motricidad. Ellos van tocando, van utilizando por ahí el bastón, ¿verdad? Y lo van identificando también con los números. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Participan en actividades donde caminan, saltan, corren, porque también tienen que lograr seguridad, tienen que confiar, por decir, los que usan algún perro o que el bastón, tienen que lograr primero esa autoconfianza, esa seguridad. Se realizan trazos de figuras, letras o números que siguen con la mano o con un dedo. ¿Se acuerdan que les comenté hace un momento que, bueno, cuando están viendo las letras, es importante que toquen, ¿verdad?, la forma de las letras con, pues, con sus dedos, ¿verdad?, poniendo por ahí algo de textura para que lo asocien y ellos lo vayan, pues, reconociendo al menos mentalmente. También es muy necesario que asocien su nombre y la cantidad de objetos que representan.
realizar desplazamientos en trayectos cortos siguiendo el camino con bordes trazados previamente en el piso para ir acotando los trazos al plano de una hoja. Aquí es muy importante, por ahí le decían que se haga un encuadre, el conocer por decir su aula, dónde están ubicados, que hay a la derecha, que hay a la izquierda, es memorizar qué hay, ¿verdad? En ese entorno, en la cocina, en su casa, en su habitación, ¿verdad? Verlo mentalmente y pues hacer los recorridos. Es la consolidación del esquema corporal. El niño normovisual adquiere este sentido de la vista, el tamaño, la ubicación, los colores y los trazos. Sus experiencias cotidianas le proveen de mucha información, incluida información asociada con la escrita, ya que a través de anuncios, de envolturas de productos y carteles, también se puede lograr esa asociación. Este mismo proceso se hace poco a poco para consolidar la lateralidad a partir de actividades que implican identificar con la mano lo que escriben, el lado por donde inicia la escritura, en fin. Claro que todo esto no se logra de la noche a la mañana, es un proceso y es un proceso largo. Paralelamente a la consolidación del esquema corporal, los niños ciegos también deben de trabajar la asociación de los 6 puntos de su cuerpo con el cuadrín de escritura en braille. El cuadrín de escritura pues son los seis puntitos, ¿verdad? Bueno, creo que aquí viene, acá está. Aquí cada cuadratín está formado por 6 puntos, que son estos, ¿verdad? Entonces, en 2 columnas con 3 puntos cada una, es decir, 3 y 3. En ese momento el trabajo es importante que el alumno identifique ubicación. Primero tiene que saber dónde está, qué es arriba, qué es medio, qué es bajo, qué es derecha y qué es izquierda, porque ellos tendrán que asociar dónde marcan con el punzón, ¿verdad? Por ahí, o cuando lo hacen en una primera instancia con el cascarón de huevo y con alguna pelotita o algo, ¿verdad? Entonces, esto se tiene que asociar también al esquema corporal, donde el 1 corresponde al hombro derecho. Miren, aquí está la imagen del 1. Y luego el 4, el hombro izquierdo. El 2, a ver, el 2, el hombro izquierdo. El 3, el lado derecho de la cadera. Y el 4, el lado izquierdo de la misma. El 5, la rodilla. Bueno, aunque aquí están modificados los números. El 5, la rodilla. Y el 6, la rodilla izquierda. Esta asociación les va a permitir iniciarse formalmente en la escritura del sistema braille, pero primero pues tienen que identificar esos puntos en su cuerpo. Paulatinamente se van a ir, pues lo van a ir realizando en otro tipo de recursos didácticos. No puse la imagen, a ver. No la puedo, pero se inicia primeramente en un cartón de huevo y ya posteriormente se pasa al cuadratín que utilizan, son estos, ¿verdad? Que utilizan los alumnos ya cuando están en una fase, por decir, experimentada, ¿verdad? De que ya dominan esta lateralidad, bueno, más que nada la representación de las letras. Después ya se pasa al apoyo del signo generador, que es básicamente aprender las letras en 3 bloques, de 10 en 10 se van viendo las letras. Y bueno, aquí no se especifica cuáles son las letras que se ven primero y cuáles después, y que después te pasas a los signos ortográficos, ¿verdad? Pero como les digo, todo esto ya es más específico para los de educación especial. Luego tenemos el abaco Kramer, que es la accesibilidad a la adquisición del número y sus operaciones. Por ahí estuvo muy de moda, no sé si para allá llegó todo lo que es las matemáticas OA de Tony. No sé si lo hayan trabajado. Tony maneja mucho lo que son las regletas y el abaco Kramer. Entonces, aquí incluso, pues para aprenderlos es necesario que el docente se tape los ojos, ¿verdad? Y que aprenda haciendo, así como lo haría un alumno sordo, tener esa empatía y pues crear las condiciones para la decisión pues más real posible.
Para ello se necesita obviamente la capacitación de estos recursos y estrategias metodológicas para que facilitan más que nada el pensamiento matemático. Es indispensable para el desarrollo de estas habilidades el uso del ábaco Kramer, que es una adaptación del ábaco Soroban. Ustedes, si no lo tienen en físico, cuesta como 100 pesos en Mercado Libre, pero si no lo tienen en físico, hay una aplicación que está en el celular, lo buscan como abacos y ahí les aparece y lo agarran como tipo jueguito. Incluso esta es considerada una estrategia específica, ha dado como tanto resultado que se utiliza con niños normales, ¿verdad? Residen en Japón. Sin embargo, pues ya vemos ahí en redes sociales que hay niños que incluso ya ni siquiera tienen el abaco Sorman, sino que hacen como que mueven los dedos y es porque lo reflejan, tienen como que lo manejan mentalmente, el cómo mueven las bolitas que tienen un valor posicional. Bueno, este abaco Kramer es un material didáctico que permite a los alumnos descubrir las relaciones fundamentales del sistema de numeración. Es de uso sencillo, se puede adquirir con facilidad y también se puede elaborar, porque yo he visto que lo hacen con bolitas de nieve seca en grande y también he visto que lo hacen con cuencas así de los collares para los alumnos. Entonces, porque pues es difícil de conseguir a veces, ¿verdad? Pero en Mercado Libre sí hay. Su uso requiere un conocimiento previo de las propiedades del sistema de numeración decimal, porque no es base 10. Entonces se recomienda que el alumno tenga bien consolidado el concepto de número para que aprenda las nuevas reglas del valor posicional. El ábaco es un bastidor que tiene 3 ejes, es decir, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. ¿Sí? Esos son los 13. La primera fase incluye las unidades y las centenas. Y la segunda clase corresponde a los millares. Es que aquí se divide, bueno, se ve un poquito más, ¿verdad? Aquí está como que la división de los ejes. Cada cuenta del primer eje derecho representa una unidad y la cuenta de ese mismo eje arriba vale 5. Es decir, cuando subes, lo subes 1, 2, 3, 4. Subes estos 4 y ya no hay 5. O sea, cuando quieres subir el 5, subes ¿sí? Y llevas 5. Y luego si quieres subir 6, entonces llevas 5 y luego subes 6, 7, 8, 9. Y luego ya lograste el 9. Entonces bajas y bajas todos estos y bajas y subes otro, ¿sí? Y este es el 10, y luego está el 10 y luego vas subiendo 11, 12, 13, 14, luego los bajas todos y subes el 10 y el 5. No sé si me expliqué porque aquí pues no tienen movilidad, ¿verdad? Pero ahí como que le quise mover al cursor para que le entendieran de cómo se hace la contabilidad. Bueno, entonces, pero obviamente pues esto es otra base, ¿verdad? Y pues por eso los niños ciegos pues no tienen problema, pero sin embargo cuando lo trabajamos con niños normales pues sí podrían llegar a confundirse. Entonces aquí se puede trabajar igual la suma, la resta, la multiplicación y pues todo. Les digo que si quieren saber más de esto, busquen a Tony, es OAOA, otros algoritmos, otras operaciones se llaman. Muerte a los ATOA, que son a los algoritmos tradicionales y que lleva algo así va el eslogan. Bueno, algunas de las ventajas que se utilizan, algunas de las ventajas de este abaco Kramer, la comprensión y el aprendizaje de contenidos matemáticos es pequeño, de fácil manipulación, de bajo costo y pues incluso cuando lo haces sale súper económico. Puede ser utilizado por personas normovisuales, por ciegos y por baja visión, es decir, todo el mundo puede aprender con él. Favorece la agilidad mental, la atención, el juicio, la destreza manual, los hábitos de orden. Su conocimiento despierta interés en personas de todas las edades, permite el cálculo rápido porque implica mucho cálculo mental. La enseñanza correcta de sus técnicas desarrolla la precisión y la velocidad. Les comento que por ahí en internet se ve que ya ni siquiera ocupan
el ábaco, como que lo hacen así como que en la mente. Claro, ya con mucho trabajo, ¿verdad? Agiliza el ritmo de las clases porque facilita la solución de los ejercicios y la enseñanza del uso de este recurso, la caja matemático y la calculadora parlante por los docentes, necesitan conocer muy bien este proceso, pero sobre todo que el alumno ya tenga nociones de número, conozca de clasificación, de seriación, para que no vaya a generar por ahí problemáticas. Entonces, todos estos procesos están incluidos en el Plan de Estudios 2011. Otra de las estrategias específicas es la orientación y la movilidad. Para la atención educativa de la discapacidad visual se implementa con estudiantes ciegos con baja visión para asegurar su participación y acceso en su aprendizaje. Consiste básicamente en la actividad corporal que realizan, ¿verdad? Poner en juego o tener ese contacto con el entorno y con los alumnos que realmente se muevan y se orienten en cualquier espacio que estén trabajando. La orientación se construye cuando sabemos quiénes somos, podemos identificar dónde estamos ubicados, o sea, por eso les decía que era muy importante ese encuadre de que conozcan la escuela, su aula, su habitación. La movilidad, ¿verdad? Lo que les va a dar seguridad, el poderse trasladar ellos solos, por decir, al baño, es de lo principal que deben de aprender, cuántos pasos o llegando al tocar, o qué tiene que tocar para identificar que ahí es la vuelta. Entonces, es eso básicamente. Adquirir saberes y habilidades para la movilidad y la orientación, lo que el desarrollo del esquema corporal, dijimos, de la lateralidad y pues mucha ubicación espacial. Y pues sin ver, imagínense. Para esto, los pasos para lograr esto son la consolidación del esquema corporal, que ya dijimos que para esto pues tiene que realizar actividades para la adquisición de conceptos de espacio, de cuerpo, de semejanzas y diferencias, consolidar la ¿verdad? Y la ubicación especial, que implica nociones espaciales, la relación entre los objetos y los subjetos, que está arriba, que está abajo, que está a la derecha, que está adelante, que está en medio. La procedencia, identificar la procedencia de los sonidos, las nociones temporales de qué sucedió ayer, hoy, mañana, todo, pues todo esto tiene mucho que ver con habilidades y destrezas que se adquieren en preescolar. Representación mental por asociación, cuando el niño o niña hace uso de toda la información que tiene en su entorno y se encuentra en la habilidad de realizar un mapa mental que les va a facilitar su desplazamiento, porque dijimos que ellos pues se tienen que orientar de algún modo, todo lo tienen que recordar mentalmente. Y aquí es donde nos habla del encuadre. El encuadre es un término que se utiliza para referirse a una ubicación específica del niño en una circunstancia dada. El encuadre es cuando él conoce específicamente qué hay en cada parte y logra esa alineación, ¿verdad? De que por dónde voy a caminar, que tenga esos puntos de referencia que nos habla acá del descenso, cuando hay descensos en escalera y recorridos o se utilizan bastón, tienen que tener puntos de referencia para decir, bueno, aquí voy a dar vuelta, aquí voy a darle seguido porque ya llegué a tal parte, o sea, es esa imagen mental que tienen, ¿verdad? Pero también tienen esos puntos de referencia que les van a permitir, pues, continuar hacia donde quieren. Y las técnicas de protección, o sea, que ellos tienen que ser seguros, pero también desplazarse de manera independiente y con confianza, tanto en su escuela como en su casa y en los lugares que pues básicamente tienen que conocer, como los sanitarios. Luego, otra de las estrategias, es la penúltima, son las actividades de la vida diaria para la población con discapacidad visual. En el afán de facilitar a las personas ciegas o con debilidad visual el desarrollo de actividades de la vida cotidiana, es necesario implementar estrategias específicas que le permitan conocer el mundo mediante el despliegue de todas las posibilidades sensoriales, perceptuales y verbales, lo que incluye el reconocimiento de características físicas de diversos ambientes naturales y sociales.
La realización de actividades cotidianas amerita la práctica constante a partir del seguimiento de indicaciones precisas que les ofrezcan tanto temporales como espaciales. Aquí estas habilidades están enfocadas al autocuidado, al cuidado del hogar y a las actividades sociales y comunicación. Son actividades del día a día, por así decirlo. El autocuidado incluye el desarrollo de competencias para vestirse, para desvestirse, de aseo personal, uso de utensilios para comer, y aquí se usa la técnica del reloj. Bueno, donde cada número representa a colocar los utensilios. Por decir, en el número 3, pues no, supongamos que el cuchillo, y luego en el número 6, en el centro va el plato, y arriba en el 12 va el vaso. Y luego a la derecha es la cuchara y a la izquierda es el tenedor. La verdad es no me acuerdo muy bien de qué va a la derecha y qué va a la izquierda, pero al centro va el plato, arriba en el 12 va el vaso, y pues por eso se utiliza esta técnica del reloj, que identifique los números y que a la vez identifique los cubiertos, la posición de los cubiertos para comer, y para que, como no ve, pues que no sepa más o menos dónde están y que no los vaya a tumbar al momento de que está comiendo. Bueno, las habilidades para el cuidado de la higiene, pues es la utilización del sanitario, el lavado de manos, de cara, limpieza, uñas, peinado. De hecho, todo esto lo trabajan con todos los alumnos en el CAM, no nada más con los alumnos con discapacidad. Estas habilidades son del diario. De hecho, tienen su tiempo para lavarse las manos, tienen su tiempo para lavarse los dientes, pues le ponen por ahí, no sé si han visto un zapatito con el que se agujetan las agujetas. Entonces son todo ese tipo de actividades. Claro que antes de hacer eso, pues les enseñan a actividades como, no tipo de bordado, pero muy parecido al bordado, con muchos agujeritos que van metiendo y sacando por ahí. No es una aguja, porque también son de plástico para que no se lastimen, pero son actividades pues para desarrollar las habilidades de motrices finas, por así decirlo. Luego viene lo que es el cuidado del hogar, que se utiliza la técnica del reloj, que ya les comenté más o menos cómo es, y pues que tiene que ver con que el alumno conozca los espacios donde se desenvuelve cotidianamente, la cocina, la sala, el baño, etc. Y el desarrollo de actividades sociales y de comunicación. Resulta que alumnas ciegas con baja visión escuchen las descripciones verbales realizadas por diferentes personajes, que les aporten un mayor número de detalles de los lugares, ¿verdad? O sea, que ellos conozcan a partir de la narración de otras personas. También es importante que realicen actividades que pongan en juego prácticas kinestésicas, como la sensación y percepción del movimiento y la experimentación táctil para llegar al conocimiento de las cosas. Y la última es la práctica entre varios. Esta es la metodológica para la atención a los alumnos en situación de autismo. Se llama práctica entre varios. ¿En qué consiste? Es un método. Ay, no es cierto, sí, creo que sí es la última. Es que vi que me faltan 5 diapositivas y no me acuerdo qué más venga. Práctica entre varios es un método en el contexto educativo de los servicios de educación especial. Se constituye como una estrategia específica. Sin embargo, como les mencioné al inicio, hay algunas estrategias específicas que también pueden trabajarse como estrategias diversificadas. Este es el caso. ¿Por qué? Porque como estrategia específica, ética, comunicativa e inclusiva, para la atención de niños y niños en situaciones de autismo, pero al mismo tiempo puede ser una estrategia diversificada cuando se reconoce el valor de la construcción de ambientes normados y estructurados, posibilitando climas escolares y áulicos. Y ahorita vamos a ver de qué manera se puede trabajar de las dos formas. Como estrategia específica, la práctica entre varios orienta un tipo en el que el docente se constituye como un operador. Entonces, él, con su presencia y participación de un integrante de apoyo, que en este caso puede ser un psicólogo, un trabajador o la maestra de comunicación, funge como receptor del discurso.
La responsabilidad del docente estriba en generar condiciones para crear ese ambiente normado, basado en la comunicación indirecta, es decir, va a prevalecer ese clima de tranquilidad porque va a ser como si no se estuviera dirigiendo con él, sino por eso es la comunicación indirecta. En esta situación de autismo con sus compañeros y para el maestro, recordemos que los autistas pues tienen conductas muy repetitivas y les molesta algunas cosas cuando les modifica su esquema. Entonces, al incluir al alumno o a esta alumna con estas características de autismo, pues se van a derribar las barreras que les impiden participar. Ellos son personas pues muy, bueno, muy tímidas, no tímidas, digamos que muy selectivas, son muy selectivas para dialogar con las personas. No porque son muy inteligentes, aprenden muchísimo, ¿verdad? Y comprenden el mundo que les rodea. Son, son 4 las herramientas metodológicas que se utilizan para llevar a la práctica, valga la redundancia, esta práctica entre varios. Entre ellas la posición de saber no y de saber, el ambiente normado, la comunicación indirecta y la atención distraída del docente. ¿En qué consiste la posición del saber no? Pues, en al manifestarnos como que no posee conocimiento. Esta circunstancia del docente se autorregula y pone en suspenso el saber preponderante al saber. Es decir, como que dice que no sabe algunas cosas, propiciando la interacción de los compañeritos y que ellos determinen o den a conocer el aprendizaje, o sea, el saber. Luego viene la construcción de un ambiente normado. A medida que el docente operador especifique la relevancia de las reglas normales y sociales y que promueva que todo el mundo aquí, no específico para el alumno con autismo, pues él está consciente y está escuchando y no se lo digan directamente, pues él debe de saber, tiene que acatar y respetarlas. En la medida en que se van estableciendo los límites y las normas de todos los alumnos, pues esto también va a guiar al alumno en situación de autismo a que él también respete esas normas. Luego tenemos ya por último la estrategia de atención distraída del docente, que consiste pues básicamente, así como lo dice, en hacerse el distraído, ¿verdad? En el que no al alumno, no le habla de frente, y lo hace de manera general, o sea, y trata de involucrarlos a todos, ¿verdad? En la actividad, pero sin hablarle por su nombre o sin referirse a una persona en específico. Por eso se dice que es la atención distraída, o sea, pues sí, centrándose en todos y no específicamente en el alumno. El proceso de implementación de la práctica entre varios consiste en establecer reuniones de equipo en la que participen docentes, equipos de apoyo y directores. Aquí se van a reunir una vez por semana para expresar los logros que se han alcanzado y las dificultades que han enfrentado al desarrollar esta estrategia, ¿verdad? Y promover, pues, orientar de qué manera favorecerse. Como estrategia diversificada, esta estrategia de atención distraída o de práctica de varios pone a disposición del docente un medio para resolver problemáticas en el contexto escolar y áulico que derivan de la dificultad de algún alumno o alguna alumna para relacionarse. Es decir, no solamente los alumnos con autismo tienen ese problema para comunicarse o para relacionarse. Puede haber algún alumno tímido o con algún otro trastorno que también pueda ocupar de este tipo de estrategias y de esta manera es como se diversifica la estrategia porque se hace aplicable a toda el aula, generando estas relaciones interpersonales.
¿Cuáles son bueno, nos dice implementar esta práctica entre varios en las aulas? Se recibe apoyo de los USAER y de los CAM. ¿Qué le permite o qué favorece? Pues favorece crear escuelas y aulas inclusivas donde todos los alumnos conviven y aprenden independientemente de las condiciones que afronten. Establecer de comunicación que impacten el aprendizaje del alumnado, posibilitar la autonomía e independencia de cada uno de los alumnos, porque dijimos que vamos a dar sus necesidades en específico para determinar cuál de estas de trabajar con ellos, o con él o con ellos, si la hacemos diversificada. Promover el establecimiento y respeto de reglas y normas para un óptimo funcionamiento de los diferentes espacios de la escuela y poner en práctica todas estas herramientas teóricas y metodológicas que permiten enriquecer la práctica docente. Y pues eso es todo. Hasta aquí mi participación. Si tienen alguna duda, pues favor de comentarlo.